Buenas noches, ¿me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? Hola, buenas noches. Sí, aún sí se escucha. Ya, gracias. Vamos a empezar con la clase entonces de hoy día. Eh, lo que vamos a ver hoy día son las ecuaciones diferenciales del orden superior, ¿no? Son las ecuaciones que estamos viendo. Pero vamos a ver ahora las ecuaciones que no son homogéneas, ¿sí? Ya hemos visto anteriormente las ecuaciones que son homogéneas. Las ecuaciones homogéneas, bueno, no eran muy complicadas, ¿no? Bueno, las ecuaciones homogéneas no eran muy complicadas de resolverlas, pero ahora vamos a ver ese tipo de ecuaciones, las que no son homogéneas. Vamos a empezar entonces. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, primeramente, para ese tipo de ecuaciones, vamos a generalizar. A ver, tenemos este tipo de ecuaciones. Observen. Esta es una ecuación diferencial eh, que no es homogénea, ¿verdad? Y de orden superior. En primer lugar, ¿por qué decimos que no es homogénea? Porque el segundo miembro no es cero, ¿no es cierto? Habíamos indicado que si está igualada a cero la ecuación diferencial, va a ser una ecuación homogénea. Pero si no está igualada a cero la ecuación, entonces no es homogénea. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, bien, el orden me dice, ¿no? La derivada máxima que tengo. Bueno, en este caso es una ecuación diferencial de orden n. Bien, continuemos. Ahora, antes de ver cómo se resuelven, vamos a aclarar lo siguiente. Existen varios métodos para resolver estas ecuaciones diferenciales eh, que no son homogéneas, ¿sí? Pero antes hay que saber algo muy importante, que una ecuación diferencial no homogénea tiene dos soluciones. Por una parte, una solución homogénea y por otra parte, una solución eh, paramétrica, ¿sí? Entonces, la suma de las dos ecuaciones va a ser la solución general. Eso lo vamos a ver paso a paso. Entonces, el primer método que vamos a ver va a ser este método, el método de variación de parámetros. Existen más métodos. En este caso vamos a ver tres métodos nada más, ¿sí? Que son los más usados. Entonces, este sería el primer método, el método de variación de parámetros. Entonces, veamos cuáles son los pasos a seguir para la resolución por este método. Bien, el paso uno va a ser hallar la solución homogénea. ¿Qué se hace para encontrar la solución homogénea? Primeramente tenemos que trabajar con una ecuación homogénea, ¿no? Como dice su nombre. ¿Qué debemos hacer? P de X tiene que ser cero, ¿verdad? Para que la ecuación sea homogénea. Entonces, decimos que P de X sea cero. Y me va a quedar una ecuación de este tipo, como pueden ver. El segundo miembro ya está con cero, ¿no es cierto? Entonces, es una ecuación homogénea. Y nosotros ya sabemos resolver ecuaciones homogéneas, ¿no? Ya hemos visto en las anteriores clases, bueno, las soluciones de las ecuaciones homogéneas. No era complicado, ¿no? Si es que recuerdan las anteriores clases. Bien, y sabemos que una solución homogénea tiene la siguiente solución. Va a tener YH, que es Y homogénea, es igual a la constante 1 por una solución homogénea, más la constante 2 por la solución homogénea 2, más la constante 3 por la solución homogénea 3, hasta la constante n por la solución homogénea n. Ahora, observen, ¿cuántas soluciones voy a tener? Voy a tener n soluciones si tengo una ecuación diferencial de orden n, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? Siempre tenemos que ver de qué orden es mi ecuación. Si tengo una ecuación de tercer orden, entonces tendré hasta C3 por Y3 nada más, ¿no? Eso depende de la cantidad de derivadas que tengo. Eso por una parte. Entonces, el primer paso siempre va a ser calcular la solución homogénea. Por eso les había indicado anteriormente que era muy importante saber determinar la solución homogénea de una ecuación diferencial. Bien, como segundo paso. El segundo paso consiste en calcular la solución particular. Tenemos que calcular la solución particular. Bien, entonces para esta parte, para el paso 2, vamos a ver lo que les dije, ¿no? El método de variación de parámetros. ¿En qué consiste el método de variación de parámetros? Inicialmente, para poder aplicar el método de variación de parámetros, observen en qué forma tiene que estar la ecuación diferencial. Tiene que estar en su forma normal. ¿A qué se refiere eso cuando estoy hablando de una ecuación diferencial en su forma normal? El coeficiente de la derivada mayor tiene que ser 1. Como pueden ver en este caso, ¿cuál sería la derivada de mayor orden? Va a ser la derivada de orden n, ¿no es cierto? Entonces, su coeficiente tiene que ser 1, ¿sí? Siempre hay que hacer eso. Entonces, el primer paso para hallar la solución particular es fijarme, ¿no? Si el coeficiente es 1. Si no es 1,
tengo que realizar los arreglos, ¿no? Tendré que derivar entre la expresión que esté multiplicando la derivada de orden n para que mi ecuación diferencial esté en su forma normal. Entonces, esa va a ser la primera consideración que debo tomar. Bien, entonces, una vez que tenga mi ecuación diferencial en su forma normal, debo trabajar con la solución homogénea de la ecuación diferencial. En este caso ya lo hemos calculado, ¿no? Es toda esta expresión, todas estas sumas, ¿no? La solución homogénea. Hay que considerar esos datos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo calculamos la solución particular? Calculamos con esta fórmula. Esta fórmula se llama la integral de Green. ¿En qué consiste? Como pueden observar, es el cociente de dos determinantes, ¿sí? Dentro de una integral y está siendo multiplicado por la función f de t. Ahora, f de t, ¿qué función es? Es esta función, observen, es esta función del segundo miembro. Es el segundo miembro de la ecuación diferencial normalizada, ¿no? Siempre y cuando el coeficiente sea 1, ¿no es cierto? Recién puedo tomar en cuenta a f de x. Entonces, veamos en la fórmula, aquí se encuentra, ¿no? F de t, pero en este caso es. O sea, si, originalmente tengo f de x, ¿no? Pero debo realizar un cambio de variable y trabajar con f de t, por si acaso, ¿sí? Con f de t. Ahora, veamos el numerador. ¿En qué consiste el numerador? Si tengo n soluciones, en la primera fila anoto las n soluciones, ¿no? En un determinante. Pero que tienen que depender de t, como pueden ver. T, t y t. Todas están dependiendo de t. En la segunda fila debo derivar una vez. En la tercera fila también debo derivar, ¿no? La segunda derivada. Y así sucesivamente, ¿no? Observen, esta penúltima fila, obtengo la derivada de orden n-1, ¿no? De cada solución, de y1, de y2, de y3, hasta de la solución n. Entonces, siempre debo hacer eso. Y en la última fila, debo anotar nada más las soluciones, ¿no? Homogéneas. Y1 de x, y2 de x, y3 de x y la solución n de x. Pueden observar que esta última fila depende de la variable x nada más. Las anteriores dependen de la variable t, como pueden ver. Bien, eso siempre se hace eso, ¿no? En el denominador. Bueno, esta es la forma general. Luego vamos a ver ya para una ecuación de segundo orden o una ecuación de tercer orden. Veamos ahora qué hay en el denominador. Observen que en el denominador es simplemente el browniano, como pueden ver, ¿no? Pero el browniano de las soluciones en función de la variable t. Observen, aquí tengo a y1 de t, y2 de t, y3 de t y yn de t. Eso es el browniano nada más, ¿sí? Entonces, en el numerador obtengo este determinante y en el denominador el browniano nada más. Simplemente es eso. Y está multiplicado por la función f de t, que es el segundo miembro de la ecuación diferencial normalizada. Ahora, todo esto está dentro de una integral, como pueden ver, que tiene los siguientes límites. Está evaluada de x sub 0 a x, como pueden ver. Esa va a ser la solución particular, ¿no es cierto? Entonces, resuelvo estos dos determinantes, multiplico por f de t, resuelvo la integral y esa va a ser la solución particular. Vamos a ver ahora los casos para el segundo miembro, para una ecuación de segundo orden. Perdón. Listo. Vean, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que está normalizada, como pueden ver. Es de, bueno, es 1, ¿no? El coeficiente de y segunda. Listo, está normalizada. Y esta ecuación tiene una solución homogénea, como pueden ver. La solución homogénea es C1 por Y1 más C2 por Y2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a calcular la solución particular de la siguiente forma. Vean, la solución particular, en este caso va a ser de este tipo. Va a ser integral de x sub 0 a x y en el numerador tenemos un determinante, como pueden ver, donde las soluciones están dadas, ¿no? Por y1 y por y2. Y la segunda fila está dada por y1 de x y y2 de x, ¿no? Eso va a ser para la ecuación diferencial de segundo orden. Y en el denominador pueden ver que es el browniano nada más, de y1 y y2. En la primera fila y1 y y2, y en la segunda fila y1' y y2'. Y está siendo multiplicado por la función, por el segundo miembro, ¿no? Pero tiene que ser en función de t, habíamos indicado. Y está en función de t. Entonces, esta es la fórmula para una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Con esta fórmula podemos calcular la solución particular de esa ecuación. Veamos ahora para una ecuación diferencial de tercer orden. Bien, observen que tenemos la ecuación diferencial normalizada, ¿sí? Entonces,
vamos a tener una solución homogénea, bueno, de este tipo, ¿no? C1 por Y1 más C2 por Y2 y C3 por Y3. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a generar esta fórmula para una ecuación diferencial de tercer orden, para calcular la solución particular. Veamos el numerador. Es un determinante. En la primera fila, Y1, Y2, Y3. En la segunda fila, las primeras derivadas, ¿no?, de las soluciones. Y1', Y2' y Y3'. Y finalmente, en la tercera fila, las soluciones. Y1, Y2 y Y3, pero solamente están dependiendo de X. Y en el denominador, como pueden ver, es el browniano nada más. El browniano de las tres soluciones. Y está siendo multiplicado por f de t, que es el segundo miembro de la ecuación diferencial. Resolvemos esta integral y obtenemos la solución particular nada más, ¿no? Listo. Ese sería el segundo paso. Hemos visto para una ecuación diferencial de segundo orden y para una ecuación diferencial de tercer orden. Solamente hay que saber la forma de la fórmula, ¿no? Luego se puede ir generalizando para la ecuación diferencial del orden que queramos resolver. Bien. Y el tercer paso, ¿cuál sería? La solución general. La solución general es bien simple. Simplemente tenemos que sumar la solución homogénea más la solución particular. Cabe recordar que la solución particular nunca va a depender de constantes, ¿no? Mientras que la solución homogénea sí puede depender de constantes siempre y cuando no nos den condiciones iniciales. Listo. Ahora sí, vamos a ver ejemplos. Vamos al primer ejemplo. Dice resolver la ecuación diferencial. Tenemos la derivada de segundo orden, menos 3 veces y' más 2 veces y igual a e a la 3x sobre 1 más e a la x. Bien, vamos a ir por pasos entonces. El primer paso, ¿cuál es? El primer paso es obtener la solución homogénea de la ecuación diferencial. Para ello, ¿qué decimos? Que el segundo miembro tiene que ser 0 para obtener la solución homogénea. Entonces, asumimos que todo esto es igual a 0. Y me va a quedar esta ecuación diferencial. Y si es que recuerdan, ya sabemos resolver. Ya hemos visto la resolución de una solución homogénea cuando los coeficientes de la ecuación diferencial son constantes. Veamos, en esta ecuación diferencial los coeficientes son constantes. Observen que aquí tenemos 1, menos 3 y 2, son constantes. ¿Qué hacemos para resolver? El primer paso va a ser llevar la ecuación diferencial al polinomio característico o a la ecuación auxiliar, ¿no? Tiene dos nombres esta ecuación. Entonces, ¿qué habíamos indicado? Que el orden se transforma en grado y y se transforma en r. Entonces, veamos. Aquí tenemos y de segundo orden. Entonces tenemos r cuadrado menos 3 veces r, ya que y', bueno, solamente tiene una derivada, ¿no? Entonces, menos 3r, más 2, porque y no tiene ninguna derivada. Entonces, más 2 se nota. Y esto es igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? De esta ecuación auxiliar tenemos que obtener las raíces. Y está bien sencillo obtener las raíces. Lo vamos a hacer por aspa simple. Tenemos r negativo, r menos por más, menos. Dos números que me den multiplicados 2 y sumados 3 serían 2 y 1. Entonces, las raíces serían las siguientes. La raíz 1 sería 1 y la raíz 2 es igual a 2. Una vez que tengamos las raíces de la ecuación auxiliar, reconocemos a qué tipo de soluciones pertenecen las raíces. En este caso, bueno, habíamos visto, ¿no? Que la anterior clase habíamos visto que existen tres casos. Existen las raíces reales y distintas, las raíces reales y repetidas, y también las raíces complejas conjugadas, ¿no? Pero observemos este caso. Vean, R1 es igual a 1 y R2 es igual a 2. Entonces estamos en el caso donde las raíces son reales y distintas, ¿no es cierto? Es ese caso. Entonces, ¿qué habíamos indicado? Si tenemos el caso que les dije, cuando son reales y distintas, es bien simple determinar la solución. Lo único que hacemos es anotar la solución homogénea, que es igual a la constante 1 por la exponencial elevado a la raíz 1 por x, más la constante 2 por la exponencial elevado a la raíz 2 por x. Entonces reemplazamos. R1 es 1, R2 es 2, y esta ya sería la solución homogénea. Entonces, si es que no recuerdan bien esta parte, pueden ver el video de la anterior clase, ¿no? Listo. De esa forma se trabaja, ¿sí? Bien. Ahora vamos a calcular la solución particular por el método de variación de parámetros, ¿no? El método que ya hemos visto. Tenemos la ecuación, en este caso, de segundo orden, ¿no?
Y ojo, tiene que estar normalizada. La solución homogénea va a ser la siguiente. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que para calcular la solución particular aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar esa fórmula. Pero en nuestro caso, ¿qué necesitamos? Observen, necesitamos las dos soluciones de la solución homogénea y esta función f. Ya tenemos, no todos los datos ya los tenemos. Vean, y1 va a ser e a la x y y2 es e a la 2x, ¿no? Van a ser esas dos funciones, ¿no es cierto? Las soluciones. Y f sería igual a e a la 3x sobre 1 más e a la x, pero siempre y cuando el coeficiente de la derivada segunda sea 1, ¿no? A ver, veamos en el anterior caso. Se cumple, ¿no? El coeficiente es 1, como pueden ver. El coeficiente es 1. Entonces, estamos en lo correcto. Podemos tomar a f de x como e a la 3x sobre 1 más e a la x. Listo. Ya tenemos todos los datos. Vamos a reemplazar. Entonces, la solución particular es igual a la integral de x sub 0 a x. En la primera fila que anotamos la solución de t. En este caso tenemos e a la x y e a la 2x. Entonces anotamos e a la t y e a la 2t. En la segunda fila anotamos las soluciones, pero que dependan de x. Entonces anotamos e a la x y e a la 2x. Ahora, en el denominador anotamos el browskiano de y1 de t y y2 de t. Eso aquí va a ser igual, e a la t y también e a la 2t. Y en la segunda fila, sus derivadas. La derivada de e a la t es e a la t. La derivada de e a la 2t es 2 veces e a la 2t. Simplemente estoy reemplazando las derivadas. Y la función f la debo poner en términos de t. Entonces, anotamos e a la 3t sobre 1 más e a la t. Listo. Esa ya es la fórmula, ¿no? Bueno, esa ya es la función con los términos reemplazados. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que resolver inicialmente los determinantes. Tenemos que calcular estos determinantes del numerador y del denominador. Entonces, ¿cómo se resuelven estos determinantes? Son muy sencillos. Son determinantes 2 por 2. La regla me dice que debo multiplicar la diagonal principal, o sea, e a la t por e a la 2x, menos el producto de la diagonal secundaria, que sería e a la x por e a la 2t. Y voy a hacer lo mismo en el denominador. Entonces, veamos, ¿qué me va a quedar? Observe, e a la t por e a la 2x, ¿verdad? Que lo tengo acá. Menos e a la x por e a la 2t. Listo, ya está resuelto ese determinante, el del numerador. Ahora, hay que resolver este otro determinante del denominador. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué me dice la regla? Debo multiplicar la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces tendré e a la t por 2e a la 2t sería 2 por e a la 3t. Menos e a la t por e a la 2t. Eso es igual a e a la 3t nada más. Aquí hay que aclarar algo muy importante. El determinante del denominador siempre me va a generar algo sencillo por si acaso. Si son funciones trigonométricas, generalmente puede que se simplifique incluso hasta 1, ¿sí? Entonces, en este caso, observen, me ha generado e a la 3t. Si el determinante del denominador les genera algo muy largo, significa que estamos haciendo algo mal. Nunca les tienen que generar una función complicada. En este caso, observen que me ha generado eso. Es algo sencillo, ¿no? Entonces, significa que hemos resuelto, ¿no? De manera correcta ese determinante. Listo. Una vez que tengamos eso, tenemos que simplificar. Simplificamos. Vean, aquí tengo e a la 3t y aquí también tengo e a la 3t en el numerador. Podemos simplificar esos términos. Y finalmente, observen. Hay que ver bien respecto a qué variable estamos integrando. Estamos integrando respecto a t. Entonces, podemos distribuir en dos integrales. ¿Sí? ¿Cómo podemos distribuir en dos integrales? Vean, estos dos sumandos. Como no estamos integrando respecto a x, entonces las funciones en x pueden salir. Va a salir e a la 2x, como pueden ver. Y se va a multiplicar por la integral de e a la t sobre 1 más e a la t. Y me va a quedar eso. Para este otro sumando también. Menos e a la x puede salir de la integral. Menos e a la x. Y solamente me quedaría e a la 2t sobre 1 más e a la t. Y entonces genero estas dos integrales. En este caso son integrales sencillas de resolver. Ahora, aquí hay una aclaración también muy importante. Observen que en el problema no me han dado condiciones iniciales, ¿sí? No me han dado condiciones iniciales. Y cuando no me dan condiciones iniciales, lo que debo hacer es lo siguiente en las integrales. Debo integrar de forma normal, pero cuando integre va a estar en términos de t, como pueden observar, ¿no? Porque estoy trabajando con funciones que tienen t. Entonces, cuando integro, una vez que integre,
ese resultado del integral, simplemente debo cambiar de variable. En vez de anotar t, debo anotar x, ¿sí? Lo mismo para esta otra integral. El resultado va a estar en términos de t, pero en vez de t voy a anotar x. Eso siempre se hace cuando no me dan condiciones iniciales. Pero si me dan condiciones iniciales, debo reemplazar en los límites las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, veamos este caso. Habíamos indicado que tenemos que integrar, además. Entonces, integramos. A ver, ¿cuál sería la integral de esta función? Es una integral inmediata, como si pueden observar. La derivada de 1 más e a la t es igual a e a la t nada más, ¿no? Porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de e a la t es e a la t. Observen que la derivada está del numerador. ¿Cuál sería la respuesta? Va a ser el logaritmo de 1 más e a la t. Esa va a ser la respuesta a la integral. Y como les dije, si no me dan condiciones iniciales en el ejercicio, ¿qué hago? La variable t la voy a cambiar por la variable x. Solamente se hace eso para este tipo de integrales, cuando no me dan condiciones iniciales en la ecuación diferencial. Ahora veamos esta otra integral, la segunda integral. Esta segunda integral no está muy complicada tampoco. ¿Qué podemos hacer para resolver esta integral? Inicialmente podemos realizar un cambio de variable. ¿Vean? Mi cambio de variable sería e a la t, que es igual a z, ¿no? Podemos decir que z. Y la derivada va a estar arriba, ¿no? Me va a quedar z sobre 1 más z. Posteriormente sumo 1 y resto 1, ¿verdad? Y ya son integrales sencillas. Volviendo al cambio de variable, ¿qué me quedaría? E a la t menos el logaritmo de 1 más e a la t. ¿Qué hacemos ahora? Simple. La variable t debo cambiarla por la variable x nada más. Eso porque no me han dado condiciones iniciales en la ecuación diferencial. Listo. Una vez que tenga eso, cambiamos, ¿no? De variables. Miren lo que va a pasar. En vez de anotar t, anoto x en esta parte. En vez de anotar t en este término y también en este otro término, voy a anotar x, como pueden ver. X y x. Simplemente se hace eso para este tipo de problemas. Entonces tengan mucho cuidado cuando tienen ecuaciones diferenciales donde no hay condiciones iniciales. Lo único que debemos hacer es realizar esta sustitución, ¿no? T por X y aquí también. Cambiar T por X. Y esta sería la solución particular. Bueno, distribuyendo E a la X me va a quedar E a la 2X por el logaritmo de 1 más E a la X más E a la X por el logaritmo de 1 más E a la X menos E a la 2X. Esta va a ser la solución particular, entonces. Y el tercer paso, ¿cuál sería? Es sumar la solución homogénea más la solución particular. Entonces tenemos como solución general la constante 1 por e a la x más la constante 2 por e a la 2x más e a la 2x por el logaritmo de 1 más e a la x más e a la x por el logaritmo de 1 más e a la x menos e a la 2x. Entonces, esa va a ser la solución general de la ecuación diferencial. Como pueden ver, se cumple lo que les decía, ¿no? Esta va a ser la parte de la solución homogénea y esta sería la solución particular que no debe tener constantes, ¿no? En este caso, la solución homogénea sí tiene la constante 1 y la constante 2. Vamos a ver otro problema. Este ejercicio dice lo siguiente. Dada la ecuación diferencial, x cuadrado menos 1 por y segunda menos 2x por y prima más 2y igual a x cuadrado menos 1. Allá la solución, si se sabe que una de las soluciones de la ecuación homogénea es y igual a x a la a, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el problema que vamos a ver ahora. Bien. Inicialmente, tenemos que calcular la solución homogénea. Ese es el primer paso. Pero este tipo de problemas son clásicos en los exámenes. Este problema también es un examen. No son complicados. Vean. Vamos a calcular la solución homogénea. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Es lo siguiente. Vean. Primero leamos el enunciado. Me dice que una de las soluciones de la ecuación homogénea es de esta forma, me dice. Es y igual a x a la a. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Me están dando la forma de una solución homogénea. ¿Cuántas soluciones tendríamos que tener en este caso? ¿Cuántas soluciones homogéneas? Tendríamos que tener dos, porque es una ecuación de segundo orden. Entonces, ¿cuál va a ser ¿cuáles van a ser los pasos para resolver o para hallar la solución homogénea? En primer lugar, va a ser calcular esta solución
homogénea. En este caso no me están dando todavía la solución homogénea como tal. Me están dando una forma. Esta forma es x a la a. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular el valor de a. Calculamos el valor de a y ya tenemos una solución homogénea. ¿Y cómo calculamos la segunda solución? La vamos a calcular con la fórmula de AB, ¿verdad? Habíamos explicado en anteriores clases que si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y tenemos una solución homogénea, la segunda solución la podemos calcular con la fórmula de Abel. Vamos a realizar entonces ese procedimiento. Entonces, inicialmente calculamos el valor de A. ¿Qué hacemos para calcular el valor de A? Simplemente reemplazamos las derivadas necesarias en la ecuación diferencial homogénea. En este caso, vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada es A por X a la A menos 1. La segunda derivada es A por A menos 1 por X a la A menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos en la ecuación diferencial, pero en la ecuación diferencial homogénea, porque estamos calculando una solución para la ecuación diferencial homogénea. Entonces, toda esta expresión del primer miembro la vamos a igualar a 0. Y vamos a reemplazar la primera derivada, la segunda derivada y y que es igual a x a la a. Reemplazamos, como pueden ver. Esta sería la segunda derivada. Esta es la primera derivada. Y esta va a ser y, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué se hace ahora? Tenemos que encontrar los valores de a, el o los valores de a. En algunos casos podemos obtener distintos valores de a. Ya, vamos a realizar entonces ese procedimiento. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos que generar ecuaciones. Y les había explicado que la forma más recomendable de obtener una identidad sería llevar en función de un polinomio, ¿no? Y observen, vamos a realizar operaciones algebraicas para llevar al siguiente polinomio. Vean, tenemos menos a cuadrado más a por x a la a menos 2 más a cuadrado menos 3a más 2 por x a la a igual a 0. Tenemos ese polinomio entonces. ¿Qué hacemos ahora? Para poder obtener ecuaciones, simple. Vean que vamos a factorizar previamente. Miren. Puedo factorizar a de estos dos términos y este polinomio cuadrático lo puedo factorizar también de esta forma, como a menos 2 por a menos 1. Bien, entonces de estos dos términos podemos factorizar a menos 1. Factorizamos a menos 1 y me va a quedar a más a menos 2 por x al cuadrado por x a la a. Vean ahora que tengo dos factores que están igualados a 0. Entonces, puedo decir que este factor va a ser igual a 0. Y obtengo a menos 1 que es igual a 0. Despejando a, tenemos a igual a 1. ¿Qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el segundo factor, vean este factor. Este factor también puede ser igualado a 0. Entonces lo vamos a igualar de esa forma. ¿Y qué podemos obtener de ese factor? ¿Qué valores de a? Podemos decir lo siguiente, que a es igual a 0 y a menos 2 también va a ser igual a 0, porque tenemos acá 0 más 0 por x al cuadrado, ¿no? Eso es igual a 0. Entonces decimos que a es igual a 0 y a menos 2 es igual a 0. Entonces a es igual a 0 y a es igual a 2. Obtenemos esas soluciones de a. Entonces contemos cuántas soluciones tenemos. Tenemos 3 soluciones de a. Entonces, como tenemos 3 soluciones de a, puedo obtener, bueno, como tenemos 3 valores de a, puedo obtener 3 soluciones, ¿verdad? Puedo obtener 3 soluciones. Pero les dije, ¿no? Que cuando obtengo valores de constantes para una solución homogénea, después de haber obtenido las soluciones, hay que reemplazar la solución en la ecuación homogénea y ver si satisface. Si satisface, vamos a tomar en cuenta a esas soluciones nada más. En este caso, observen. Voy a tener la solución con y1 igual a x, y esa va a ser la única que va a satisfacer a la ecuación diferencial. Seguramente con a igual a 0 y con a igual a 2, la solución no satisface en la ecuación diferencial. Entonces, eso es muy importante cuando estemos calculando el valor de esas constantes. Tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial y verificar cuáles cumplen, ¿no? En este caso, ha cumplido y1 igual a x nada más. Listo. Entonces, ya tenemos una solución homogénea. ¿Cómo calculamos la segunda solución? Vamos a calcularla con la fórmula de Abel. Vamos a recordar la fórmula de Abel. La fórmula de Abel, ¿qué me dice? Si tengo una ecuación diferencial de segundo orden. Ojo, esta ecuación solo sirve, bueno, esta fórmula solo sirve para una ecuación de segundo orden. Observen, si tenemos la ecuación diferencial
y segunda más p de x por y prima más q de x por y igual a 0, si conocemos una solución y1, se puede calcular otra solución y2 utilizando la fórmula de Abel. Entonces, esta es la fórmula de Abel. La solución 2 es igual a la solución 1 por la integral de e elevado a menos integral de p de x diferencial de x, donde p de x es el coeficiente de y prima, como pueden ver, sobre y1 al cuadrado por diferencial de x. Entonces, vamos a tener la solución homogénea escrita como la constante 1 por y1 más la constante 2 por la solución 2. Listo. ¿Qué tenemos que hacer en principio para aplicar la fórmula? Tenemos que generar los datos, ¿verdad? ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos la solución 1. La solución 1 ya la tenemos. Es y1 que es igual a x. Le hemos calculado un paso anterior, ¿no? A este. Necesitamos también a p de x, como pueden ver. Aquí está p de x, el integral. ¿Cómo se calcula p de x? P de x es el coeficiente de la primera derivada, como me dice el procedimiento de la fórmula de Abel. Pero siempre y cuando el coeficiente de la segunda derivada sea 1. En la ecuación diferencial, observen, en la ecuación diferencial homogénea que tenemos, el coeficiente de y segunda no es 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para que sea 1? Dividimos entre x cuadrado menos 1 y me va a quedar toda esta expresión. Me quedaría. Entonces, menos 2x sobre x cuadrado menos 1 va a ser p de x. Esa va a ser la función p de x. Listo. Entonces, sabemos también que y1 es igual a x. Reemplazamos en la fórmula de Abel. Entonces, la fórmula de Abel me dice que la solución 2 es igual a y1, pero y1 es x por la integral de e elevado a la menos p de x. Pero p de x es menos 2x sobre x cuadrado menos 1 por el diferencial de x sobre y1 al cuadrado. En este caso, y1 es x y eso lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que integrar. Integramos el exponente inicialmente. ¿Cómo integramos? En este caso es muy sencillo. Vean, menos por menos es más. La derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x. Entonces, la integral de toda esta función sería en el periodo de x cuadrado menos 1. Bien, podemos seguir simplificando. Tenemos la base exponencial y la base logarítmica. Y se va a simplificar. Y me quedaría como x cuadrado menos 1 nada más, sobre x al cuadrado. Esta integral es muy sencilla. Para poder integrar, vamos a distribuir el denominador. X cuadrado entre x cuadrado es 1. Me va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado. Pueden observar que son integrales sencillas. La integral de 1 es x. La integral de menos 1 sobre x cuadrado es más 1 sobre x. Listo, ya está integrada la función. Multiplicamos por este x que está multiplicando. Y me quedaría x al cuadrado más 1. Entonces, esa va a ser la solución 2 de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, como ya tenemos la solución 2, podemos anotar la forma general de la solución homogénea. La constante 1 por la solución 1, que en este caso es x, más la constante 2 por la solución 2, que es x cuadrado más 1. Ya tenemos la solución homogénea. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que calcular la solución particular. Y esa solución particular la calculamos con el método de variación de parámetros, que ya sabemos que tiene una fórmula de este tipo, ¿no es cierto? Y que involucra a las soluciones y a la función f. Entonces, reconocemos los datos que requerimos. Requerimos de la solución 1 y de la solución 2. En este caso, la solución 1 homogénea es x y la solución 2 homogénea es x cuadrado más 1. También necesitamos a f de x, pero que en este caso va a ser 1, ¿sí? Es el segundo miembro de la ecuación diferencial. Bien, ahora vamos a reemplazar nada más en la fórmula. Reemplazamos. En la primera fila anotamos las soluciones, pero que dependan de t. Tenemos t y t cuadrado más 1. En la segunda fila anotamos también las soluciones de la solución homogénea, pero que dependan de x. Entonces tenemos x y x cuadrado más 1. Y en el denominador anotamos el bronsquiano, pero en términos de t. Tenemos t, también t cuadrado más 1. Y las derivadas serían, la derivada de t es 1 y la derivada de t cuadrado más 1 es 2t. F en este caso es 1, ¿no? Entonces simplemente anotamos 1. Resolvemos el determinante del numerador. ¿Cómo se resuelve? Multiplicamos t por x cuadrado más 1. Menos el producto de la diagonal secundaria, que es x por t cuadrado más 1. Ahora también resolvemos el determinante del denominador. ¿Cómo lo resolvemos?
menos 1 por t cuadrado más 1. Simplificando eso es igual a t cuadrado menos 1. Bien, y como les dije, siempre voy a generar dos integrales en el siguiente paso. Bueno, sabemos que estamos integrando respecto a t, entonces los términos en x pueden salir. Para la primera integral va a salir x cuadrado más 1. Lo tenemos acá y tenemos t sobre t cuadrado menos 1 nada más. T sobre t cuadrado menos 1, el integral. Menos x saldría de la segunda integral. Y me va a quedar t cuadrado más 1 sobre t cuadrado menos 1. Tenemos que resolver ahora esas dos integrales. Vamos a resolver entonces esas dos integrales. Para la primera integral no está muy complicada. ¿Cómo la podríamos resolver? Sencillo. Observen. ¿Cuál es la derivada de t cuadrado menos 1? La derivada de t cuadrado menos 1 es 2t nada más, ¿no? Entonces observen que aquí tenemos t. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar 2 y dividir 2. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Tendría que quedar un medio, ¿no? Que lo tenemos acá, el 2. ¿Y cuál sería? La integral, el logaritmo de x cuadrado menos 1. Pero ¿por qué no estoy anotando en términos de t? Habíamos indicado que cuando no me dan condiciones iniciales, lo que debo hacer es cambiar la variable t por x, ¿no es cierto? Entonces, estoy haciendo eso nada más. Vean, empecé a anotar t, estoy anotando x. Siempre y cuando no me den condiciones iniciales. Vamos ahora a la siguiente integral, menos x, que está acá. Ahora integramos. En este caso, ¿cómo podríamos integrar? Simplemente tenemos que generar, bueno, como son polinomios de mismo grado, tenemos que generar el denominador, ¿sí? ¿Y cómo generamos el denominador? Restamos 1 y sumamos 1. Entonces me va a quedar t cuadrado menos 1 sobre t cuadrado menos 1. Eso es 1. La integral de 1 es simplemente t. Y bueno, se va a sumar con alguna expresión y esa se va a integrar a esta función nada más, ¿sí? Listo. Bien. Una vez que ya tenga integradas las funciones, como pueden ver, están en términos de t. Pero como no me dan condiciones iniciales, lo único que debo hacer es cambiar la variable t por la variable x. ¿Sí? Listo. Realizamos ese cambio y simplificando, ¿qué me va a quedar? La solución particular. Va a ser nada más a x cuadrado más 1 sobre 2. Y esa sería la solución particular. Listo. Como ya tenemos la solución homogénea y la solución particular, podemos eh, sumar las soluciones. Entonces decimos que la solución general es igual a la solución homogénea más la solución particular. Sumando vamos a tener y, que es igual a c1 por x, más c2 por x cuadrado más 1. Que todo esto es igual a la solución homogénea. Y la solución particular sería todo esto. X cuadrado más 1 sobre 2 por el logaritmo de x cuadrado menos 1 menos x cuadrado menos x por el logaritmo de x menos 1 por sobre x más 1, ¿no? Y esa sería la solución general. Siempre es la suma de la solución homogénea más la solución particular. Vamos a ver otro problema. Dice lo siguiente. Resolver la ecuación diferencial. Bueno, y es la siguiente, ¿no? Es 1 menos 2x menos x al cuadrado por y segunda más 2 por 1 más x por y prima menos 2y igual a 2. Y observen, en este caso me están dando condiciones iniciales. Los dos anteriores problemas que hemos visto no tenía condiciones iniciales, pero en este caso sí me han dado condiciones iniciales. Y también me dice algo, si se conoce que y1 es igual a 1 más x. ¿Qué me está diciendo esto? Que una solución homogénea es y1 que es igual a 1 más x. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda solución homogénea la tengo que calcular por la fórmula de Abel, ¿no? Y puedo hacer eso porque la ecuación diferencial es de segundo orden. Entonces vamos a calcular inicialmente la solución homogénea. ¿Qué aplicamos? La fórmula de Abel. Ya conocemos el procedimiento de usar esta fórmula. Necesitamos siempre una solución homogénea y la función P. Entonces conocemos esos datos. Para obtener P, sabemos que es el coeficiente de la primera derivada, pero siempre y cuando el coeficiente de y segunda sea 1, ¿no? Entonces, para poder generar en este caso P de x, tenemos que dividir a toda la ecuación diferencial entre 1 menos 2x menos x al cuadrado. Pero previamente, este 2 se tiene que transformar en 0, ¿no? Para que sea homogénea. Entonces, realizamos esa operación y me va a quedar la siguiente ecuación diferencial. P de x entonces sería 2 por 1 más x sobre 1 menos 2x
menos x al cuadrado. Esa va a ser p de x. Y y1 también, ya sabemos que es 1 más x. Reemplazamos en la fórmula de Abel. La fórmula dice y1, que en este caso es 1 más x, por la integral de e elevado a menos integral de p de x. P de x es todas esas expresiones, 2 por 1 más x sobre ese polinomio de segundo grado. Y va a ser todo eso, como pueden ver, sobre y1 al cuadrado, que es 1 más x al cuadrado. Tenemos que resolver la integral del exponente de e. ¿Cómo podríamos resolver? Está sencillo, vean. Aquí tenemos 1 menos 2x menos x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 1 menos 2x menos x al cuadrado? Es menos 2 menos 2x, la derivada. Pero observen que en el numerador obtenemos esa expresión. Aquí tenemos menos 2 por 1 más x. Entonces, la integral sería inmediata. Va a ser el logaritmo de x cuadrado más 2x menos 1. Podemos simplificar. Tenemos base exponencial y base logarítmica. Se simplifica y solamente me queda el argumento, que va a ser x cuadrado más 2x menos 1. Sobre 1 más x al cuadrado. Listo. Ahora, para poder integrar esta expresión, lo único que vamos a hacer es seguir las reglas, ¿no? Veamos, como tenemos un cociente de polinomios del mismo grado, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que generar el polinomio del denominador simplificado, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos ese polinomio? Observen que este polinomio proviene del trinomio cuadrado perfecto, que es cuadrado más 2x más 1. Y en el numerador tenemos x cuadrado más 2x. Nos faltaría 1. Sumamos 1 y ya estamos 1. Me va a quedar entonces 1 más x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Y eso es 1. La integral de 1 es x. También me va a quedar menos 2 sobre 1 más x al cuadrado. Y la integral de esa expresión es 2 sobre x más 1. Y esta sería ya la solución particular. Pero podemos seguir simplificando. Simplificando me va a quedar x cuadrado más x más 2. Si multiplico esos dos factores, me quedaría esa expresión como la solución 2. Entonces ya tenemos la solución homogénea. Va a ser la constante 1 por 1 más x más la constante 2 por x cuadrado más x más 2. Esa sería entonces la solución homogénea. Bien, ahora calculamos la solución particular. Listo. A ver, sabemos que vamos a usar el método de variación de parámetros. Para ello necesitamos las soluciones homogéneas, y1 y y2. También necesitamos el segundo miembro de la ecuación diferencial. Y el segundo miembro sería este. Bueno, estas son las soluciones, ¿no? La solución 1 y la solución 2. El segundo miembro va a ser 2 sobre 1 menos 2x menos x al cuadrado. Esa va a ser la función f. Ahora empezamos en la solución particular. Bien, esta va a ser la solución particular con la fórmula de Grid. En la primera fila anotamos las soluciones homogéneas, pero en términos de t. Entonces anotamos 1 más t y t cuadrado más t más 2. En la segunda fila anotamos también las soluciones de la ecuación diferencial, pero en términos de x. O sea, 1 más x y x cuadrado más x más 2. Y en el denominador anotamos el determinante nada más. Tenemos que anotar el determinante. Que en este caso sería 1 más t cuadrado más t más 2. Y en el denominador, las derivadas. La derivada de 1 más t es 1 y la derivada de t cuadrado más t más 2 es 2t más 1. Va a ser eso nada más. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que resolver los determinantes del numerador y del denominador. Observemos que en el numerador está sencillo, ¿no? Va a ser el producto de la diagonal principal inicialmente, que sería 1 más t por x cuadrado más x más 2, que ya lo tenemos acá, menos el producto de la diagonal secundaria, 1 más x por t cuadrado más t más 2. Y también hacemos lo mismo para el denominador. Y observen que me ha generado t cuadrado más 2t menos 1. Perfecto. Este 2 lo puedo sacar de la integral y me va a quedar de esta forma. Y tengo el polinomio de segundo grado en el denominador. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que generar las dos integrales, ¿no? Y tenemos que integrar respecto a t. Y observen que me ha generado todo esto al distribuir las integrales. Las variables que dependen de x las saco de las integrales. En este caso está saliendo x cuadrado más x más 2 para la primera integral. Y también menos x más 1 está saliendo para la segunda integral. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que integrar nada más. Integramos. Bueno, para la primera integral, el método que podemos realizar es completar cuadrados en el
denominador y realizar una sustitución trigonométrica para poder resolver esa integral. Y hacer lo mismo para la segunda integral. Completamos cuadrados y resolvemos, ¿no? Con una sustitución trigonométrica. Entonces, resolviendo, observen, resolviendo las integrales, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la siguiente expresión, me quedaría. Bueno, otra forma también de resolver esta integral, ¿cuál sería? Está bien sencillo, a ver. La derivada de t cuadrado más 2t menos 1 sería 2t más 2 nada más, ¿no? ¿Y qué pasa si factorizo ese 2? Me va a quedar 2 por t más 1. Y ya está arriba, ¿no? La derivada. Solamente debería multiplicar por 2 y dividir entre 2. Esa sería otra forma más sencilla. Y aquí también puedo realizar algunos arreglos. Como son polinomios de segundo grado, puedo generar tal vez el denominador. Puedo hacer eso tal vez, ¿no? Y generar ya una integral inmediata. Listo. Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Cómo quiere integrar. Pero ¿dónde está el detalle en esta parte? Vean, una vez que ya tenemos las integrales, ¿qué habíamos indicado? Si tenemos condiciones iniciales, debemos evaluar, ¿no es cierto? Debemos evaluar de x a 0. Pero antes, aquí me ha faltado algo que les tengo que explicar. Vean lo siguiente. En esta parte. Antes les explico lo siguiente. Vean, me dan las condiciones iniciales, ¿no es cierto? En este caso, pero en la fórmula de Green, el límite inferior es x sub 0. Y x sub 0 en este caso va a ser 0 y 0, como pueden ver. Siempre tienen que ser los mismos, por si acaso. En los problemas, cuando me dan un ejercicio que quiera calcular por la fórmula de Green, o sea, por el método de variación parámetros, siempre me van a dar condiciones iniciales que estén, bueno, que sean iguales, ¿no es cierto? En x sub 0, porque estos valores son los que representan x sub 0. En este caso, sería 0, ¿no? Y decimos que x sub 0 es 0. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy usando en la fórmula de Green. Como pueden ver, el límite inferior es 0, ¿no es cierto? Es por eso que estoy reemplazando ese 0. Y aquí también se mantiene. Ese 0 proviene de las condiciones iniciales. Listo. Entonces, una vez que ya he resuelto las integrales, debo evaluar, como les dije, ¿no? De 0 a x y de 0 a x. No debo hacer como en el anterior caso. En los anteriores casos no me daban las condiciones iniciales y como no me daban, lo único que hacía después de integrar es cambiar las variables de t o la variable t por la variable x nada más. Pero en este caso, como me han dado condiciones iniciales, el límite inferior va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que vamos a evaluar de 0x y de 0x para ambos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de t anotamos x menos y en vez de t anotamos 0, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? La evaluación de las integrales es un teorema fundamental del cálculo. Listo. Entonces, evaluando y simplificando me quedaría menos 2 por menos x al cuadrado sobre 2. Y decimos que la solución particular va a ser x al cuadrado nada más. Esta parte es muy importante, entonces. Tienen que evaluar en x y luego en 0. Listo. Y finalmente anotamos la solución homogénea más la solución particular, que me va a dar como resultado la solución general. Y decimos lo siguiente, que la solución homogénea es C1 por 1 más x más C2 por x al cuadrado más x más 2. Y la solución particular es x al cuadrado. Por tanto, esta sería la solución final o sería la solución general de la ecuación diferencial. Bien, ahora vamos a ver este último problema. Este es más interesante. Ya, dice lo siguiente. Resolver, ¿no? La ecuación diferencial. 1 más coseno doble de x por y segunda más seno doble de x por y primera más 2 veces y igual a 2 veces seno de x. Observen que en este caso es un poco más complicado calcular la solución homogénea. No me están dando ningún dato de la solución homogénea. Y va a ser un poco complicado porque es una ecuación diferencial de coeficientes variables, como pueden ver. ¿Por qué de coeficientes variables? Porque no son constantes los coeficientes. Sabemos que si calculamos una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes, es sencillo, ¿no? Tenemos que trabajar con el polinomio característico y el procedimiento que ya sabemos. Pero este caso va a ser un poco más complicado. Ya, pero como no me da tampoco una forma de la solución homogénea, lo único que puedo hacer es tantear. Les había explicado en anteriores clases que si no tengo una forma dada, ¿no? En la ecuación, bueno, en la solución de la ecuación homogénea,
debo intuir nada más la forma de la solución homogénea. Entonces vamos a calcular inicialmente la solución homogénea. Pero ¿qué hacemos en la ecuación? Para poder tantear, en algunos casos, es siempre simplificar a la ecuación diferencial. Y podemos simplificar, observen. 1 más coseno doble de x, ¿a qué puede ser igual eso? Puede ser igual a 2 veces coseno cuadrado de x. Y el seno doble de x lo puedo representar como 2 veces seno de x por coseno de x. ¿Por qué estoy haciendo eso? Para poder tantear de una forma más sencilla. Porque si tengo expresiones más sencillas en los coeficientes, va a ser más fácil el tanteo de la solución. Habíamos explicado también que ¿de qué dependen las funciones que voy a tantear? Dependen de los coeficientes que tengo, ¿no? Si aquí tengo, bueno, en este caso son funciones trigonométricas, entonces la solución también va a ser una función trigonométrica seguramente. Entonces, es por eso que estoy usando estas identidades trigonométricas. ¿Qué podemos hacer aparte de esto? Podemos dividir entre 1 por 2 veces coseno cuadrado de x. ¿Por qué estoy haciendo esto? Miren que se está simplificando de una forma más sencilla. Me va a quedar y segunda más. Este 2 con este 2 se va a ir. El coseno entre el coseno se va y me quedaría tangente de x nada más. Por y' más. El 2 con el 2 se van y 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado de x por y. Y si simplificamos estos dos términos, tenemos tangente de x por secante de x nada más. Listo. Ahora sí, podemos calcular la solución homogénea. Esta solución es mucho más sencilla para poder tantear una solución. Entonces, la ecuación diferencial la vamos a igualar a 0. Y vamos a tener una ecuación de esta forma. Y segunda más tangente de x por y' más secante cuadrado de x por y igual a 0. Ahora, tenemos que tantear obligatoriamente, ¿verdad? Y podemos hacer pruebas para tantear tal vez con la secante o con la tangente. Porque, si pueden observar, los coeficientes dependen de esas funciones, ¿no es cierto? Puede ser eso. O tal vez con alguna función que sea trigonométrica. En este caso, si tanteamos con coseno de x, podemos observar que sí satisface la ecuación. La derivada del coseno es menos seno, ¿no es cierto? Y vamos a reemplazar acá. Y la derivada de menos seno es menos coseno. Y podemos observar que esta solución satisface la ecuación diferencial. Entonces, esa va a ser una solución homogénea. Bien. Ahora, la segunda solución la vamos a calcular con la fórmula de Abel. Ya conocemos, ¿no? La fórmula de Abel es esta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una solución que en este caso va a ser coseno de x. Y también necesitamos a p de x, pero p de x es el coeficiente de y'. En este caso es la tangente de x. Reemplazamos en la fórmula de Abel. Y1 es coseno de x. La integral de e a la menos integral de tangente de x por diferencial de x. Sobre y1, que es coseno de x, y eso lo elevo al cuadrado. Tenemos que integrar. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cuál es la integral de la tangente? La integral de la tangente es el menos logaritmo del coseno de x. Eso lo sabemos por tablas. Negativo por negativo es positivo. Me va a quedar de esa forma. Simplificamos. Tenemos la base exponencial y la base logarítmica. Simplificando me quedaría coseno de x nada más, ¿no? Coseno de x. Coseno de x sobre coseno cuadrado de x es 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno lo puedo representar como la secante de x. Esta es una integral ya inmediata, ¿no es cierto? Sabemos que la integral de la secante es igual al logaritmo de la secante de x más la tangente de x. Como pueden ver, hemos obtenido ya la solución 2. Y como tenemos la solución 2, podemos anotar la solución homogénea. La constante 1 por el coseno de x más la constante 2 por el coseno de x multiplicado por el logaritmo de la secante de x más la tangente de x. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso va a ser el cálculo de la solución particular. Y la solución particular la vamos a hallar mediante el método de variación de parámetros, aplicando la fórmula de Green. Bien, entonces, para ello tenemos que reconocer inicialmente los datos que requerimos, ¿no? Necesitamos las dos soluciones, y1 y y2, que ya las hemos obtenido. También necesitamos la función f, que en este caso es el segundo miembro, la tangente de x por la secante de x. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos los datos. Sabemos que en el primer determinante van a estar las soluciones. Coseno de t por el logaritmo de la secante de t más la tangente de t. En la segunda fila, también las soluciones, pero que dependan de x. Y en el determinante del denominador, tenemos que anotar el bronsquiano, pero que dependa de t. En la primera fila está y1 y y2. En la segunda fila y1' y y2'.
multiplicado por f de t, que sería tangente de t por la secante de t. Listo. Tenemos que resolver los determinantes del numerador y del denominador. Bueno, resolviendo el determinante del numerador, vamos a generar toda esta expresión, que es larga. Y la del denominador, simplemente el coseno de t. Les había explicado que el determinante del denominador siempre me va a generar algo sencillo, ¿no? Y aquí se cumple. Simplemente me ha generado coseno de t. Simplificamos y distribuimos la integral. Sabemos que estamos integrando respecto a t, entonces siempre me va a generar dos integrales. Entonces, las variables que no dependen de x salen, ¿no? Está saliendo coseno de x por el logaritmo de la secante de x más tangente de x. Y se queda lo que depende de t nada más. Lo mismo para esa otra integral. Las variables en x salen las funciones que dependen de x. Y simplemente se quedan las funciones que dependen de t. Tenemos que resolver esas dos integrales ahora, la integral 1 y la integral 2. La integral 1 es bien sencilla. A ver, la integral de la tangente de t por la secante de t es la secante nada más. ¿Por qué? Porque la derivada de la secante es la tangente por la secante. Listo. Pero como no me dan condiciones iniciales, les había explicado que una vez que integre, debo cambiar la t por la x. Además. En este caso, la integral de la tangente por la secante de t es secante de t. Pero cambio ahora. En vez de t anoto x. Y el resultado sería la secante de x. Ahora para la integral 2. La integral 2 es la tangente de t por la secante de t por el logaritmo de la secante de t más la tangente de t. En este caso, esta integral es un poco más complicado. Observen que tenemos expresiones de distinta especie, ¿no? Son distintas. Tenemos funciones trigonométricas y también logarítmicas. Entonces, el método adecuado va a ser el método de por partes. Tenemos que elegir una función que sea conveniente para derivar y otra que sea conveniente para poder integrar. En este caso, la que me conviene derivar es el logaritmo de la secante de t más la tangente de t. Y me conviene integrar la tangente de t por la secante de t. Entonces, la derivada de esta igualdad sería diferencial de u igual a la derivada del logaritmo de la secante de t más la tangente de t va a ser la secante de t nada más. Ahora, integramos esta otra igualdad. La integral del diferencial de b es b. La integral de la tangente de t por la secante de t es la secante nada más. Hacemos uso de la fórmula. La fórmula me dice que debo multiplicar u por b, en este caso secante de t por la secante de t más tangente de t, como pueden ver. Menos la integral de b por el diferencial de u, me dice la fórmula. Entonces, b por el diferencial de u sería secante cuadrada de t por el diferencial de t. Una vez que tenga eso, podemos inicialmente, para toda esta expresión, como no me dan condiciones iniciales en la ecuación diferencial, simplemente cambio la variable de t por la variable x. Y me va a quedar secante de x por el logaritmo de la secante de x más la tangente de x. Listo. Ahora, la integral de la secante cuadrado de t sería tangente de t. Pero como no me dan condiciones iniciales, cambio la t por la x. Y me quedaría la tangente de x nada más. Listo. Con eso ya habría obtenido la solución particular. Reemplazamos en la anterior ecuación que estaba en función de la integral 1 y la integral 2. Y me va a quedar toda esta expresión. Pero observen que podemos simplificar. Aquí tenemos coseno de x por el logaritmo de la secante de x más la tangente de x por la secante de x. Y aquí tenemos la misma expresión si multiplicamos por el coseno de x, pero de signos opuestos. Entonces se van a simplificar. Y me quedaría menos coseno de x por menos tangente de x. Eso sería igual al seno de x. Y esa sería la solución particular. Finalmente, sumamos la solución homogénea más la solución particular. Entonces, ¿qué me quedaría? La solución homogénea es la constante 1 por el coseno de x, más la constante 2 por el coseno de x por el logaritmo de la secante de x, más la tangente de x. Y la solución particular es el seno de x. Y esa sería la solución final, la solución general. Bueno, hay algunas recomendaciones también, ¿no? Sobre este método. Este método es el más conveniente de usar. ¿Por qué? Porque este método me resuelve ecuaciones diferenciales de coeficientes variables y de coeficientes constantes. Mientras que los métodos que vamos a ver posteriormente tienen digamos,
las características de que no puedan resolver en algunos casos ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Entonces, el método de evaluación de parámetros es muy importante que lo aprendamos, porque resuelve casi todos los casos, ¿no? De las ecuaciones diferenciales de orden superior. Y es por eso que hay que aprender bien esta parte. Bien, con eso habríamos terminado la clase de hoy. Mañana vamos a ver entonces el siguiente método, que sería el del operador anulador, ¿sí? Con eso terminamos. Gracias, Auxi. Hasta luego. ¿Listo? ¿Listo? Nos vemos mañana.